Pues bienvenidos a un episodio más de Reventándonos Podcast, un podcast donde invitamos a personas que se están enfrentando a un cambio organizacional o bien nos están dando herramientas para reinventarnos hoy para el futuro. Hoy tenemos una invitada muy especial de aquí de Monterrey, de FEMSA. Ya nos estará contando un poquito más de lo que va haciendo y de su amplia experiencia en distintos departamentos de esta gran organización regiomontana, multinacional. Y pues nada, pues bienvenida, Paulina. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Luis? Y a todo el equipo y la gente que te escucha en este podcast. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí y compartir un poquito pues, de mi experiencia pues, de mis ideas, ¿no? Feliz de tener esta conversa contigo. Gracias, no, pues, igualmente. Pues la verdad es que desde hace rato veníamos ahí platicando pues estamos muy contentos que se dé y además cueste viernesito en la mañana, creo que estamos más relajados, más Más tranquilos. relajados. Así es. Y ayuda un montón, ¿no? De aquí con el cafecito aquí al lado. Y nada, pues para hacer como tradición, ya saben que en este podcast siempre hacemos check-in y siempre en Polymath hacemos check-in para conectar y relajarnos y conocernos un poquito más, ¿no? Entonces, a nosotros que nos encantan los espacios públicos y sobre todo espacios públicos de diversión, ¿qué cosas crees que debería tener un espacio público, ¿no? Para que fuera divertido para ti. Sí, está padre la pregunta. Mira, para mí, como lo primero que se me ocurre cuando hablamos como que en un espacio público de diversión, como que lo primero que se me viene a la mente son eh, como parques de diversiones, o sea, lugares donde tengan estos juegos mecánicos o columpios, como lugares donde te puedas montar y que te sacudan, o sea, creo que eso Ujú. como que te llena mucho de adrenalina. Eso es como uno y lo otro. eh, Como que un lugar donde la gente como que pueda hacer deporte. Esa es otra cosa que me gusta mucho. A mí me gustan mucho los deportes. Me gusta verlos y hacerlos, aunque más verlos que hacerlos. El fútbol sobre todo. A ver. Pero sí, o sea, también creo que parques donde pues puedas jugar fútbol o básquet o jugar al frisbee o lo que sea, creo que eso Nice. también son son lugares padres y creo que también no puede faltar eh, la gente con la que estás. Creo que también compartirlo con familia, con amigos, que te hagan pues, disfrutar más ese momento, ¿no? Creo que pues, la interacción humana es creo que la que termina eh, siendo la fuente de nuestra felicidad. Entonces, creo que ese componente creo que también no puede faltar. Me encanta, y yo creo que también me encantan esos, como dices, la gente con la que estás, hacer el planecito, vamos al parque. Aquí hay claros ejemplos, ¿no? Ahí en, por ejemplo, el río Mississippi que lo cambiaron, que lo pusieron más bonito, Parque Sí, Capitán. el Eh, capitán. De hecho, en el primero en el que pensé así como fue en el capitán, como que ah, tiene ese espacio así amplio sí. donde puedes ir a jugar footbase o cosas así. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que esos planes ayudan un montón, o típico sábado en la tarde y te vas a hacer un picnic o algo Ujú. así. Creo que hace mucha falta y qué bueno, digo, al menos en nuestra ciudad que estamos viendo como este boom de restaurar parques que nos hacían falta para no Sí, estar encerrados y sí, caminar, pasar con la familia y a veces no necesitas hacer grandes cosas, sino que estén bien habilitados y sí. ya la gente se Y encarga. creo que han hecho también que se rompan como muchos paradigmas de que pues en Monterrey por el calor o por el frío extremo, como que no puedas pasar mucho tiempo al aire libre. Ujú. Pues no necesariamente es cierto, ¿no? O sea, Exacto. tú ves los parques, digo, si están arbolados, lo que fuera, pues los ves llenos de gente, familias, amigos. Entonces, eso la verdad es que está padre como que también romper, pues esos paradigmas que también como que se pueden haber estado construyendo los últimos años, ¿no? Sí, 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 pues eso, ¿no? O sea, creo que digo, ahorita veremos muchas cosas, pero como se dice en cuestiones de cambio organizacional, ¿no? La gente no cree en el cambio hasta que está cambiando, ¿no? La gente no cree en Sí, que los parques pueden hacer hasta que estén en un parque y, ay, qué padre, están, como exacto, dices, arbolados, la sombrita, siempre corre brisa al final. Estamos en una exacto. ciudad muy ventosa también, entonces, eh, pues sí.
creo que es bueno salirse, ¿no? Y experimentarlo y vivirlo, ¿no? Pero bueno. Totalmente. Pues qué padre, ojalá que ahí este fin de semana cada uno se dé su espacio para ir a disfrutar ahí del espacio público, pero bueno. Sí, Eh, pues bueno, pues entrando así en materia, digo, pondremos los links como siempre para que la gente conecte contigo y te conozca un poco más, pero muchas veces invitamos a personas que han estado por aquí y por allá, ¿no? Y nos encanta que tú has estado gran parte de tu carrera profesional en un mismo lugar, pero con distintas áreas, ¿no? Igual, digo, quizás aquí en Monterrey todo el mundo conocemos a FEMSA, que es una de las grandes empresas regiomontanas, pero también está por muchos lugares, tanto en Latinoamérica y en Europa también la tenemos por ahí. Pero me gustaría preguntarte, o sea, cómo te ha servido esto de moverte, de tener distintos roles en tu carrera, digo, en la misma organización? ¿Y sí, qué dirías a esas personas que digan, oye, pues que se puede hacer vida hoy en día en una empresa, ¿no? claro. Mira, Luis, un poquito arrancaría un poco hablando dónde estuve antes de FEMSA. Vengo del Ujú, mundo de la consultoría ujú, y esa parte de estar en diferentes proyectos, conocer diferentes industrias, empresas, eso me gustaba mucho y como que soy una persona que tiende como que a aburrirse fácilmente viendo como una sola cosa todo el tiempo. eh, Entonces esa parte me gustaba mucho. Eh, y después, digo, me fui a la maestría y cuando regreso quería ya algo más corporativo, algo más estable. Y para mí FEMSA fue un gran lugar como para tener un poco de ese mix, pues por la diversidad de los negocios en donde estamos, ¿no? Entonces, mm, creo que esa parte de las diferentes unidades de negocio, las diferentes geografías que ahorita mencionabas, pues te da muchas opcionalidades de irte moviendo y es un poquito parte de lo que ha ido pasando en mi carrera y me gustaría que siguiera pasando también cada vez más hacia adelante. Entonces, digo, te platico un poquito. ujú, Yo arranqué en el equipo, en el área de planeación estratégica en FEMSA, en el corporativo. eh, Ahí estuve 6 años, un poquito más de 6 años, y ahí prácticamente pues tuve la oportunidad de trabajar con casi todas nuestras unidades de negocio. Lo que hace algunos años era FEMSA Comercio, que hoy es FEMSA Proximidad y Salud, pero ahí es donde radican nuestros negocios de comercio, llámese OXXO en sus distintas geografías, Salud, Doña Tota, Vara, nuestra tienda de descuentos y demás. Entonces, y entre pues, otros negocios ahí también que tenemos. Entonces me tocó trabajar en la parte de comercio, Coca-Cola FEMSA también, nuestro embotellador de Coca-Cola, y un poquito ahí con la parte de FEMSA de negocios estratégicos, que a raíz de la estrategia FEMSA Forward, esos negocios fueron desinvertidos. Y también me tocó ver también temas de nuestras inversiones, Heineken siendo la más relevante, ¿no? Que hoy ya no tenemos también dado la estrategia de FEMSA Forward. Eh, Después pasé a irme a OXXO y a Spin. Ahorita platico un poquito más de Spin, pero a la parte digital. Entonces, a la parte de producto digital, llámese la aplicación de OXXO que se llama Mi OXXO. mm, Y después me trasladé también a la parte de Spin, muy relacionada a temas de OXXO, viendo temas de digitalización de servicios como recargas de tiempo aire y pago de servicios. Y hace poquito regresé al equipo de planeación, pero ahora a nivel proximidad y salud, que son nuestros negocios de comercio, para ver proyectos de estrategia, ¿no? Eh, Te diría como lo padre es que en cada uno de ellos he aprendido cosas distintas, ¿no? Pues en planeación en FEMSA, pues tienes la visión global de todo lo que está pasando, cómo influencian los temas que están pasando internamente y externamente. En toda la parte de Mioxo y Spin, pues toda la parte de cómo hacer producto, el enfoque en el cliente, cómo diseñas, como todo eso, cómo también después pues trabajas entre dos unidades de negocio que están altamente relacionadas como lo es Oxo y Spin,
Y ahora de regreso en planeación en la parte ya de proyectos más estratégicos, pues como tenemos diferentes negocios de retail, pero donde cada uno en un contexto distinto, pero también tienen muchos retos y muchas oportunidades compartidas, ¿no? Este, y creo que lo que ha sido muy padre es que pues he pasado como por diferentes capas de la organización y eso pues te permite ver diferentes niveles o niveles de detalle de ciertas cosas, ¿no? Entonces te da una visión pues bastante integral de algunas cosas, ¿no? Eh, entonces, y también cómo conectas el largo plazo, el corto plazo. Entonces, esa parte creo que pues me ha ayudado a ser una profesionista pues con esa visión, pues no solamente de un solo lado de la organización, sino poder tocar como un poquito de todo y cómo también pues tus interlocutores en cada uno de los roles son también distintos y cómo pues tienes que aprender a interactuar, a relacionarte, al tipo de preguntas, al tipo de lenguaje que tienes que ir manejando con cada quien, ¿no? Desde un director general o un consejero hasta un gerente comercial o algún Scrum Master, algún desarrollador, algún Product Owner. Entonces, creo que toda esa parte también ha sido bastante, pues bastante interesante. Wow, está súper, súper cool porque, como dices, son distintas materias, incluso distintos hasta marcos de trabajo, formas de trabajar, formas de relacionarte, prioridades, me imagino, y esa ir y venir entre lo micro y lo macro. A veces no se ven muchos perfiles profesionistas, ¿no? Porque están muy clavados en cuestiones muy a corto plazo y hay otros que están muy a largo plazo, ¿no? Entonces, ese vaivén que creo que has tenido ayuda como dices, es casi como hacer distintos, constantemente, como si fueras hasta maestría y doctorado ahí dentro, ¿no? Entonces, creo que eso... Eh, vamos, creo que eso sí, sí, sí cambia mucho. Digo, no sé si en alguna otra organización, igual que no sea FEMSA, no que no sea el tamaño de FEMSA, se podría hacer, pero creo que ahí has aprovechado, ¿no? Y recientemente también estás en un nuevo rol, ¿no? Tienes poco, ¿no? Sí, sí, que es esta parte que platicaba de estar ahora ya embebida en el equipo de proximidad y salud, Ujú. trabajando proyectos de estrategia de nuestros negocios de retail. Nice. Nice, pues, y digo, siguiendo con el caso FEMSA, la verdad digo, yo soy muy regiomontano, más regiomontano que las tortillas de harina, como me gusta decir, ¿no? Y fan de Don Eugenio, ¿no? Porque Don Eugenio Garzazada, quizás algunos no conozcan fuera de la audiencia de Monterrey o de México, pero pues es uno de nuestros padres emprendedores, empresarios, yo diría, de Monterrey y un adelantado a su época, ¿no? Entonces, también para los que 100%. conozcan el TEC de Monterrey, pues también fundó el TEC de Monterrey, entonces ahí también ya le sonará un poco más. Pero lo que yo he notado, igual siendo también profe del TEC, como que se cuida mucho los detalles, ¿no? Era una persona muy humanista. No sé si todavía tengan o tú veas como que en FEMSA, oye, esos detalles o cosas que tú consideres que sea diferente a alguna otra organización en el aspecto humano. No sé si nos puedas contar un poquito de eso. Sí, claro. No, la verdad es que eso que dices es bien cierto. Creo que pues, la historia de FEMSA viene pues, de estos fundadores con este sentido humano bien relevante donde siempre se ha cuidado no solo la parte económica, ¿no? Digo, parte un poco de, si tú te metes a nuestra página y empiezas a ver nuestra identidad corporativa, y esto tiene hace muchos años, la frase de FEMSA, generamos valor económico y social, Ujú. eso es algo que siempre está presente, que siempre está en boca de todos, todo el mundo se lo sabe, o sea, creo Mm. que eso es algo que a nivel FEMSA se permea bastante, bastante bien y esto lo vivimos, ¿no? Lo vivimos a través de diferentes cosas. Uno, por ejemplo, digo, si tú ves nuestra estrategia de sostenibilidad, pues habla
de cuidar nuestra gente, habla de cuidar nuestra comunidad y habla de cuidar nuestro planeta. Eso, y la verdad es que pues eso está enraizado también y se engancha con la estrategia del negocio. Entonces, por ejemplo, hoy en día están pues muy en boca, muy de moda todos estos temas de sostenibilidad o de ESG, como los llaman, pues es con otro término, ¿no? Environmental, Social and Government. Pero realmente, o sea, en FEMSA venimos haciendo esto desde hace pues, muchos años, ¿no? Yo comentaste ahí algunas de las cosas que hizo don Eugenio. A mí me gustan también destacar dos, por ejemplo, que es don Eugenio se encargó de otorgar beneficios y FEMSA beneficios que antes no existían, antes no se daban. Llámese, por ejemplo, una clínica. Pues hoy existe la clínica Cuauhtémoc y Famosa. Yo de hecho llevo a Dani, mi hija, ahí al pediatra ahí. Si mi esposo se enferma, pues ahí va a consultar al doctor, yo igualmente. Entonces, pues el proveer esta clínica para la salud y el bienestar de los colaboradores, oye, pues o sea, el haber formado eso, oye, pues es alguien adelantado a su época, ¿no? Y también eh, el otorgar el acceso a vivienda a los trabajadores, entonces, antes de lo que fuera el Infonavit, entonces eso fue también otra de las cosas que don Eugenio fue precursor, ¿no? Y creo que también, y para quienes no conozcan ahí de tu auditorio, el ideario Cuauhtémoc, que no sé si tú lo has visto, lo has leído, Luis, seguramente sí, Sí, sí. pero es un set de 17 principios que hablan un poco que se redactaron con base y con la ayuda de don Eugenio, donde establece un poco cómo se tiene que comportar un líder. Entonces habla de ser puntual, habla de ser cortés, habla de cuidar tu vocabulario, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, está bueno la verdad leerlo y creo que son principios pues que nunca van a pasar de moda, ¿no? Y creo que esto, y resalto mucho el tema del liderazgo humanista, creo que eso es algo que se vive eh, en el día a día de los negocios, de los líderes. La verdad es que a mí se me ha tocado y en FEMSA prevalecen este tipo de líderes donde desde cosas muy sutiles de, oye, puertas abiertas, oye, Ah, cualquiera puede venir a preguntarme o a decirme, también un liderazgo del tipo donde eh, me, me recuerdo estar en reuniones con Eduardo Padilla, quien fuera director general de FEMSA y de OXXO hace ah, algunos años. Digo, estábamos ahí en una mesa de trabajo, lo que fuera, y Eduardo era mucho de preguntar, ¿y tú qué opinas? Y se lo ah, preguntaba a la persona que recién acababa de llegar a FEMSA y demás. Entonces también ese estilo de, oye, no lo sé todo yo, ah, pregunto, dejo que los equipos colaboren, eso es una, ¿no? Y me acuerdo también, por ejemplo, un gesto que en su momento tuvo también Daniel Rodríguez, quien haya sido también director general de FEMSA y que en paz descanse, cuando él era director general de FEMCO, o de FEMSA Comercio en su momento, hoy Proximidad y Salud. eh, Cuando recién me promueven a gerente, me dicen, pues te va a tocar ver temas de FEMSA Comercio. Y lo anuncian y estaba ahí Daniel y después en un break Daniel se me acerca y me dice, oye, búscame un espacio uno a uno. Y yo, bueno, está bien. Entonces ya lo busqué, fui con él eh, y me empezó a hacer preguntas de mí. O sea, y la verdad es que a mí me destanteó, o sea, me dijo de que, a ver, cuéntame de ti, de tu familia, de quién eres, de qué buscas, o sea, como que ya en este rol, qué sería éxito para ti, cómo te podemos ayudar. nice. Entonces, la verdad es que dije, oye, pues alguien de este nivel que se dé el tiempo para tener este tipo de conversaciones, pues es súper admirable y habla de este liderazgo humanista, ¿no? Que es bastante padre, ¿no? Y eso me ha tocado, pues no solo con Daniel, digo, hay con otras personas también, donde se ha dado eso. Entonces, pues es bien padre trabajar en esta empresa donde
pues no solamente está puesto en la página de internet que si creamos valor económico y social, ¿no? Sino ves que es congruente lo que dice con lo que hace, ¿no? Eso está bastante padre. Otra de las cosas también, por ejemplo, que yo creo que es bastante única de FEMSA, es todos los meses pues, hay un ritual donde religiosamente todos los equipos tienen que tener su junta, se llama TOPS, Ok. que viene de The One Page System, que es un poquito cómo nos gestionamos en FEMSA. Bajo cada año todos tienen que poner cuáles son sus prioridades y cómo nos vamos a medir todos durante el año, ¿no? Entonces, estas juntas se llaman juntas TOPS y al final terminan siendo revisión de resultados, ver iniciativas y lo que fuera, pero bueno, son una vez al mes. Y hay un blog donde también religiosamente existe que se llama Dinámica de Cultura. Y al final son 30 a 60 minutos de hablar de algún valor o de algún tema mucho más soft, Ujú, así, no de negocio, donde pues hablas de, oye, la vulnerabilidad, o hablas de la humildad, o hablas de la accountability, el compromiso. Entonces, y pues ves un video, lees una lectura, reflexionas. Entonces, la verdad es que llegan a haber conversaciones de equipo, pues bien padres, donde no solamente es el número, donde claramente es importante el número de venta y ujú. de rentabilidad y lo que fuera, pero también son como los cómo llegas a eso. Entonces, creo que esas son como que las pequeñas cositas y cómo esta cultura se va haciendo vida en todo lo en todo lo que se ve y hace, ¿no? Entonces, esta la verdad está bien padre. Wow, me gusta mucho, o sea, como dices, no, no se queda ahí en el ideario que está súper bien para que los Sí, lean, en los principios, como dices, como casi universales y que no pasan de moda, pero que sí, también hayas tenido tú estas anécdotas y sobre todo también con gente muy top, ¿no? O sea, que pues fue, pues incluso CEO, directores, ¿no? ujú, Y también como que reflexionando, dice, bueno, pues esta parte humana o soft, pero que también te sientas como con ese apoyo, ¿no? Que sin ese apoyo, ¿no? Porque también a veces a veces la gente piensa que crear lugares suaves es como que bajar la exigencia y no, o sea, que van una con sí, la otra, ¿no? Como decías, oye, pues que Eduardo Padilla tenga la confianza es, o sea, sí, pero pues también te estoy preguntando y espero que, pues a ver qué, o sea, como que también te abre la puerta, pero también, oye, sí, ¿qué vas a contestar, no? exacto. Eh, y eso creo que es también como que un buen detalle y que ojalá que pasen los años y que se sigan manteniendo como estos gestos, pero como dices, si lo hacen varias personas y ustedes Sí, lo han recibido, pues lo normal es que se siga expandiendo ese work sí. ethic, ¿no? Ese buen hacer. Sí, Eh, y donde, o sea, o sea, los equipos le dedican tiempo a los temas de cultura, o sea, mm, no se minimizan. ujú, Recuerdo también una vez de Eduardo Padilla, que alguien le había hecho el comentario, él le gustaban mucho los temas de cultura, sí, y que alguien una vez le hizo el comentario y le dijo, tú no eres el Chief Operating Officer, le dijo, tú eres el Chief Cultural Officer. nice. Entonces, como que eso lo tengo bien grabado también. Nice. Pues está muy padre, ¿no? Y sobre todo esa congruencia. Creo que cuando tú estás en un lugar donde hay esa congruencia, eh, pues es donde muchas cosas hacen sentido, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Y bueno, una de las cosas que hemos visto a lo largo, pues ya han como 125 años, un poquito más, pues cómo ha evolucionado FEMSA, cómo ha ido creciendo y si está evolucionando todavía, y creo que va a seguir por esa línea. Y una de esas evoluciones pues era tal cual spin-off, ¿no? Que yo creo que le sacaron el nombre de spin, ¿no? Como tal cual. Y entonces, no sé cómo esas formas de trabajo e innovación permiten crear un spin-off, cómo es trabajar en un bracito, ¿no? O cómo va surgiendo algo nuevo, cómo es Sí, ese momento, ¿no? Y esa forma de trabajar. sí. Sí, he ido un poquito, y si quieres un poquito de contexto ahí Ujú, para quienes nos están escuchando y no conozcan tanto. Eh, Spin es una de las tres unidades de negocio de FEMSA.
Antes se llamaba Digital at FEMSA y Ujú, recientemente se renombró a SPIN. Y básicamente es nuestra unidad de negocio que tiene la misión de simplificar la vida de las personas ujú, a través de soluciones digitales y financieras. Y eso lo hacemos a través de tres productos principalmente. Uno es Spin by Oxo, que es nuestra billetera digital, bien, billetera digital y también física. Ahí, por ejemplo, digo, no sé si ubican la tarjeta morada del Oxxo. sí, Después también Spin Premia, que es un programa de lealtad, donde el aliado principal es prácticamente Oxxo, Oxxo Gas, y demás. Entonces, el ujú, programa de lealtad. Y también un área de un equipo de, o un producto, perdón, de Spin Negocios, que al final ofrece soluciones tecnológicas a pequeños comercios, ¿no? mm, Entonces, digo, como bien lo dije hace un ratito, digo, yo trabajé en Spin, mi rol anterior fue ujú, trabajar en Spin y en el rol anterior a ese también, digo, no estuvo oficialmente en Spin, pero me tocaba prácticamente trabajar de la mano y ahí de los equipos de Spin. La verdad es que Spin es un lugar, digo, a ver, es la unidad de negocio por mucho más joven de FEMSA. eh, Se creó, no recuerdo si en el 21 o en qué año, no sé, digo, tiene entre 3 4 años o un poquito más, 5 ujú, máximo, donde se formalizó esta unidad de negocio, eh, que al final, digo, nace de Oxxo, nace un poco de una iniciativa de Oxxo, pero se saca de Oxxo un poco para darle como un poco más de autonomía y de acelerar ciertas cosas, ¿no? Eh, y trabajar en Espina es bien interesante, es un lugar bien padre porque es como una mezcla de dos cosas, una startup por un lado, o sea, estás en un ambiente como muy startupero, pero con ciertos tintes que no son 100% startuperos, porque al final pues, te respalda una empresa de 130 años de historia como es FEMSA. Entonces, está respaldado por esa parte y también por ciertos procesos que son relevantes, ¿no? claro, O cierto backup de temas financieros o de temas de talento, eh, o temas de procesos, de recursos humanos o ciertas cosas, ¿no? Entonces, pues es una organización que tiene esa mezcla de cosas nuevas, ujú, pero también con ese respaldo de una empresa que tiene pues, estos 130 años, ¿no? Y creo que lo que aporta Spin a la mesa eh, son cosas, son quienes, por así decirlo, tienen un poquito más de permiso ujú, de hacer cosas distintas, claro, nuevas, disruptoras, las formas de trabajo, o sea, por ejemplo, se trabajan en squads con equipos multidisciplinarios. Entonces, pues tú eres parte en su momento, por ejemplo, a mí me tocaba ser parte de la misión, pues de toda la parte de recargas de tiempo aire y de pago de servicios en digital. Entonces, pues mi equipo se conformaba por mi equipo de producto, que al final es pues cómo pues el producto en sí funciona bien y mejor y se desarrolla y las mejoras que eso implique, pero también a la par pues yo tenía alguien de research, alguien de diseño, alguien de data y nice, alguien de tech acompañándome, ¿no? Entonces, como que todas esas funciones que son importantes y todos vamos bajo ese objetivo, ¿no? Entonces, pues si tú ves pues en otras organizaciones, pues esas pues no son las maneras pues más comunes de trabajar, ¿no? Entonces, mm, en Spin, pues tienes esa parte, ¿no? Entonces, y entre otras cosas, también pues que son más del tipo de cosas que tú escuchas, pues de estas startups o de estos, pues grandes, pues que ya se convierten después en gigantes pues de estas maneras de trabajar, ¿no? Entonces, creo nice, que lo que aporta Spin mucho es eh, el tener estas formas y después es como también las puedes ir embebiendo dentro de las otras unidades de negocio, ¿no? Entonces, sí, creo que eso es algo también bien padre. A ver, también creo que pues todo también tiene sus retos, ¿no? O sea, porque
para nosotros, por ejemplo, que venimos de FEMSA y que llegamos a Spin, pues quieras o no, y es naturaleza humana, pues a veces te choquea y dices de que, ay, pero ¿por qué estamos haciendo así las cosas? Entonces también a ti te retan desaprender, Ujú. volver a aprender, eh, y eso también es un proceso, pues bastante padre, ¿no? Entonces, pues a veces puede crear, pues esos choques, que la verdad terminan siendo también bien sanos, ¿no? Choques sanos entre decir, ay, pero es que sí, pero, pero sí, pero. Entonces, esa parte también creo que, pues muchas veces el conflicto a veces es sano o esos choques de decir, oye, te traigo algo nuevo, porque, ¿sabes? Versus Sí, de que, la resistencia a ciertas cosas. Pero creo que, pues una de las partes del éxito es, pues, cómo mezclas estos temas nuevos, pero también con cosas que sabes que han funcionado bien en el pasado, y creo que la conjunción de ambas cosas crean cosas, pues mucho más positivas, ¿no? Entonces, sí, pues sí es, el rol que tiene Spin es bastante interesante, y también pues lo que ha aportado a la organización también, pues es bastante positivo, aunque pues también tiene todos esos retos, ¿no? Pero que sin esos retos, pues la organización no crece, ¿verdad? totalmente, totalmente, ¿no? Y creo que al final toda empresa en un momento tuvo que ser como una startup, ¿no? Sí. Para ir creciendo y luego ya encuentras más o menos un estilo o vas agarrando unas, como dices, estas cosas del pasado que nos funcionaron y está muy bien, pero me gusta mucho que vamos, que tengas como esa libertad en cierta medida, estás o entiende la naturaleza del mercado, pero al mismo tiempo tengan el soporte de esa empresa grande, ¿no? Entonces creo que Ujú, eso ayuda porque también a veces uno moviéndose el ambiente de startup, pues a veces, oye, pues hace falta tener una perspectiva financiera más cimentada, más fundamentada, ¿no? O hace ujú, falta también sí, hablarle en el lenguaje de personas que no están en el ambiente startupero, ¿no? Y al sí, mismo tiempo a los de corporativa a veces, oye, pues falta un poquito, pues comprender un poquito al proveedor o que vean cómo funciona de forma distinta o sí. cómo no hace falta estar todo el tiempo, oye, puedes testear cosas y no pasa nada, no tienes que Ujú, hacer exactamente. la gran inversión, sino que, ¿no? Y eso creo que es Sí, bonito, ¿no? Que hayas tenido esa experiencia también ahí en Spin, me parece. sí, sí, porque aprendes cosas que tal vez, o sea, por ejemplo, yo ya que tuve la oportunidad de estar y regresar, y no soy la única persona que ya lo ha hecho, entonces eso también, te permite, y te hace ver las cosas de manera distinta y dices, oye, pues esto que tal vez me funcionaba cuando yo hacía con mi célula de desarrollo, pues esta práctica también la puedo replicar, pero para otras cosas que nada que ver con esos temas, pero que me pueden hacer un equipo más ágil. Entonces, eso también, el cómo haces que la gente vaya entendiendo nuevas formas de hacer las cosas que también Sí. funcionan, eh, ayuda un montón, ¿no? Porque pues, la organización que no cambia, pues no va a sobrevivir. Totalmente. Y eso creo que, digo, me brinca, ahorita vimos un poquito de la perspectiva de producto, perspectiva de trabajar como una especie de startup, spin-off, pero pues también está en planeación, ¿no? Estratégica, ¿no? De una empresa, digo, súper grandota, que Ujú, como que vas aprendiendo ahí, digo, igual ahorita en cierta medida ya nos dijiste un poquito cómo es este día a día de una spin-off, una especie de startup dentro de la organización, ujú. pero cómo es qué cosas tú aprendes de una empresa tan grande y oye, cómo, no sé, cómo te ayudó ahora sí que ir desde lo macro a lo micro y ir otra vez de lo micro a lo macro, no sé, como me imagino que tiene ahí su complejidad. Ahí de todo. Sí, tiene su complejidad, Ujú, eh, pero ¿sabes qué? O sea, creo que, o sea,
bueno, para mí al menos no ha sido tan, como que tan compleja esa parte. Ujú, Eh, Digo, creo que tienes que tener un alto sentido de adaptabilidad, ujú, pero también importa mucho pues, cómo cada organización te acoge eh, en, en esas nuevas cosas, ¿no? Y cómo tú también como persona sabes cómo pedir ayuda cuando no sabes algo, no te sientes cómodo con algunas cosas, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, cuando yo llegué al rol de producto, sabía cero de producto, ujú, cero. La verdad es que, digo, ahí, pues la verdad es que yo le doy las gracias a ella, a Diego, quien fuera mi jefe en su momento, que se la rifó conmigo, que dijo, pues bueno, voy a poner a Pau en este rol, aunque nunca lo haya hecho, que no se puede nada. Eh, y es bueno, y eso digo, y conectándolo al tema del liderazgo, creo que sí, eso dices, oye, ¿cómo es que alguien se la hace una gran apuesta por ti, no? Pero regresando a este punto, yo recuerdo mucho que cuando llegué al rol de producto en mi Oxxo, pues tenía la chamba de reestructurar un poco el equipo y crecer el equipo. sí, Y en ese crecimiento, pues tenía que yo que contratar a gente que me iba a reportar, gerentes de producto. Y yo decía, pues a ver, yo sé cómo entrevistar a alguien para hacerlo entrar o a consultoría o a planeación estratégica, que al final son sí. perfiles bien similares. Pero yo decía, pues, ¿qué le voy a preguntar a alguien de producto? Ujú, Pues total que ahí digo, pues ya sabes, pues ChatGPT, pues ayúdame, ujú, qué cualidad, no sé qué. Pero lo otro que obviamente hice fue, después de haber entrevistado a la gente, oye, pues le dije, Diego, pues necesito que me ayudes, o sea, porque no tengo idea de bien cómo calibrar algunas cosas, ¿no? Entonces, creo que la capacidad también tuya de reconocer cuando o estás perdido o necesitas ayuda o no entiendes algo, es bien relevante, ¿no? Entonces, creo que eso pues te ayuda a navegar en tu nuevo rol, tu nuevo contexto, eh, y tener a alguien sólido de líder, y también de pares y de equipo, en general creo que pues te ayuda un montón. Y en mi caso eso es lo que ha sido, eh, pues que esa trayectoria de cambiar de diferentes lados de la organización, pues no haya sido tan difícil para mí, que te vas como que viendo acompañada en ese proceso. Digo, también creo que es un tema de perfil, ¿no? sí, Creo que no todos los perfiles se sienten tan cómodos con algunos cambios, y se vale 100%, ¿no? En mi caso no, o sea, en mi caso eh, yo siempre lo he dicho, ¿no? O sea, no me veo fija siempre en un rol en específico o en un área en específico, sino a mí lo que me encantaría, o sea, es ir navegando en todos los diferentes departamentos o áreas en alguna organización. Y eso incluye también industrias, geografías, esa parte también, ¿no? nice. Me encanta y creo que va mucho en relación como me encantó cuando veía tu perfil en LinkedIn, y creo que las personas que nos estén escuchando, viendo, vas viendo como esa coherencia en tu perfil, ¿no? Que dice que pones generalist, not a specialist, Ujú. and it's better to know a little bit of everything than too much of one thing. Entonces, podrías, no sé, profundizar un poquito más en esto. Digo, ahorita hemos visto claramente como esa versatilidad tuya, pero no sé qué, si tú te ves así como esa generalista o cómo crees que te haya ayudado como tener ese perfil. Sí, digo, creo que eso es una frase que leí en su momento y me gustó mucho y dije que pues estaba aquí al LinkedIn, y porque creo que refleja mucho de cómo soy. Digo, hace ratito te platiqué pues que a mí me gustaba mucho consultoría porque veía diferentes cosas y porque me aburro fácilmente. Y digo, además de eso, creo que eh,
cuando tú conoces un poquito de diferentes cosas, Ujú, como que puedes conectar los puntos más fácilmente cuando a veces no son tan fáciles como de conectar. Eh, el implementar alguna solución o alguna metodología para algo que típicamente no es usada, pero dices, ah, oye, pues los fundamentos persisten, ¿me explico? ujú, Entonces, creo que pues este famoso connecting the dots es más fácil que lo hagas cuando, o sea, en vez de conocer como que solo un pedacito del pastel, conoces todo el pastel completo. ujú, Entonces, eso te permite como tener más esa, pues esa apertura de diferentes puntos de vista, de diferentes perspectivas. Entonces creo que te hace un profesionista más redondo, ujú, más integral. Eh, y un, o sea, sí, o sea, un mejor profesionista, un mejor líder sí, también, ¿no? Porque creo que también el cuando tú como que te abres a entender o a explorar diferentes industrias, o diferentes temas, diferentes cosas, pues te das cuenta que lo que tú sabes, haz de cuenta que no es nada. Pues te da un sentido de humildad bien grande. Decir, oye, pues no sé nada y hay muchas cosas pasando y muchas personas que saben diferentes cosas. Entonces creo que eso también, esa vulnerabilidad y esa humildad de tú como reconocer, decir, ah, bueno, pues si no, también déjame mi apoyo de alguien que es el experto. Entonces, creo que eso te ayuda como que en diferentes frentes. Yo no sé si me estoy explicando, sí, pero sí, sí. creo que eso es un poquito porque me gusta como ese concepto, ¿no? Y creo que he tratado como de hacerlo a través de mi carrera profesional y aunque digo, sé que todavía, como, la verdad es que me faltan pues muchas otras unidades de negocio, muchos otros áreas o departamentos por recorrer, ¿no? Digo, y pues lo he hecho, digo, creo que parte planeación es como que un área bastante como flexible, Mm. pero pues no, creo que hacia adelante pues todavía hay mucho camino por recorrer, pero al menos el tener como que esa frase bien presente te hace, pues te hace como que el tratar de ser consistente y recordarte del por qué estás haciendo esas cosas. Nice, me gusta mucho y yo no lo había pensado así también como la humildad de que, oye, pues, no sé, me falta conocer un poquito más de este área, vamos a conocernos, vamos a lanzarnos, ¿no? Ujú. A- vamos, que no sea un impedimento para detenerte y no seguir aprendiendo, ¿no? O sea, creo que ese te lleva a tener, como tener un motor propio, ¿no? De estar inquieto, como dices, y seguir profundizando, explorando, aprendiendo. Y creo que es algo que es como un loop, ¿no? Que no para Total. de... Sí, sí, sí. Y no sé si a las nuevas generaciones, no sé si tengas, digo, ahorita es como profesor vemos, digamos, chino, no sé, o también, no sé, si dentro de las empresas también a veces digan, oye, este nuevo talento que trabaja diferente o le gustan otras cosas. Eh, no sé cómo tú crees que haya evolucionado como ese entendimiento de las generaciones, de cómo trabajan, pero también ¿qué les dirías tú a las nuevas generaciones para que se prepararan o cómo se prepararían o crees que cómo crees que ellos puedan triunfar en esta nueva etapa profesional, en este tiempo en el que estamos viviendo tan cambiante, o que ellos Sí, puedan crear alguna otra cosa distinta? No sé, sí. ¿qué recomendación darías? Em, es una muy buena pregunta. Mm, Em, a ver, al final, o sea, sí creo que algunas cosas pueden como cambiar para las nuevas generaciones, pero creo que en el fondo, o sea, todos somos humanos y todos tenemos como el driver detrás ujú, es como muy similar. Entonces, yo un poco, o sea, creo que, o sea, 100% sí, creo que nos remitimos a cómo trabajábamos todos hace
10, 15 años, pues eran dinámicas un poco distintas a lo que existen hoy, ¿no? Llámese flexibilidad de trabajo, que si Mm. antes todos en la oficina de 8 a 5 o lo que fuera, y ahora pues es trabajo híbrido, remoto, con esta flexibilidad, ¿no? Con base en resultados en vez de tiempo. Este, Creo que eso ha sido bastante positivo, ¿no? Eh, hubo otras, hubo otras cosas, como desde, oye, ¿cómo nos vestíamos para la oficina? O sea, yo antes Mm. pues tenía ropa mucho más formal y pues ni pensar que llevaras jeans, porque haz de cuenta que eso no, y hoy puedes llegar en jeans y en tenis y, o sea, nadie te va a ver mal. Digo, al menos en FEMSA, ¿no? Entonces, creo que o sea, el trabajo ha evolucionado, o las formas de trabajar en algunas cosas creo que ha evolucionado acorde a, eh, pues, cómo también las nuevas generaciones esperan, ¿no? Pero al final, Luis, yo te diría que em, lo que nos drivea es ser parte de algo mayor y lo que nos drivea es ser parte de una empresa que se alinee con tus valores, con tus principios, porque alguien te puede ofrecer alguna prestación que sí muy padre de, no sé, que si tienes el desayuno gratis, o no sé. Mm. Eh, pero si al final tú estás en una empresa donde pues, no te tratan bien, tu jefe no se preocupa por ti, lo que estás haciendo no te hace crecer, no te hace aprender, no te hace crecer profesionalmente, no te dan oportunidades de crecimiento, y no se alinea a tus valores y no sientas que tú estás contribuyendo a algo más, Ujú. o sea, pues ya valió. Entonces, yo un poco lo que le diría, o sea, si algún recién egresado llega conmigo y me pide como algún consejo, le diría es, cuando tú estés en alguna entrevista laboral, o sea, no omitas preguntar sobre cómo la gente trabaja, qué los Mm. motiva, qué les gusta, qué no les gusta de su trabajo. Y pocas personas, cuando me ha tocado entrevistar, pocas personas te hacen ese tipo de preguntas. Y las que te empiezan a preguntar más ese tipo de preguntas son las personas que tienen ya algunos años más de experiencia. Sí. Que eso habla de que dices, oye, pues sí, o sea, o sea, o sea, que la experiencia te va diciendo que esas cosas importan un chorro, Claro. o sea, importan demasiado. Entonces, creo que es no nos, o sea, el asegurarnos todos y cada uno de nosotros que estemos trabajando en una empresa que se alinea a nuestros valores, a nuestros principios, Sí. y que estemos en un lugar donde nos sintamos que estamos en un lugar para crecer profesional y también personalmente. Creo que eso también es bien, bien importante. Y eso, por ejemplo, o sea, para mí, yo entré a FEMSA y yo entré a FEMSA con una, que no me escuche nadie, pero Ujú. o sea, yo entré a FEMSA pensando que iba a estar en FEMSA, no sé, 3, 5 años. Y el siguiente año voy a cumplir 10 años. Este, y se me pasaron de volada. Sí. Entonces, creo que eso ha sido FEMSA para mí, un lugar donde me he sentido como en casa y que me encanta pues, sus valores y su historia y hacia dónde vamos y cómo lo ejecutamos, ¿no? Nice. Pues sí, me gusta mucho y creo que eso al final buscamos dónde pertenecer, ¿no? También. Y me encanta, como dices, Sí, con el tu paso sentido del de tiempo, pertenencia. sí, ¿no? Y con el paso del tiempo, como dices, la experiencia vas valorando otras cosas que al final creo que son las importantes, ¿no? Sí, Digo, que crezcas, que te sientas escuchado, que te sientas querido, ¿no? Y creo que sí, también por sí. lo que nos has contado, también pues claramente Fensa se ve que lo cumple para ti y digo, para muchas otras personas, seguramente compañeros y demás. Y eso pues habla muy bien de la organización y también que, vamos, que sí, pues a veces idealizamos otras cosas y sabes que pues igual no era como se decía o no sé, no es como nos lo venden, pero acá en este caso pues sí, ¿no? Ujú, Entonces, pues creo que nos llevamos también esa lección de esta conversación. totalmente.
Y sí, pues creo que, digo, estaríamos hablando un montón, pero creo que es un buen lugar para hacer un wrap-up y bueno, pues siempre nos gusta preguntar al final también cuál es tu, como esa imagen del futuro que hicimos, ¿no? Esa, qué es lo que te ilusiona a ti a nivel, del futuro a nivel personal y profesional, cuál es tu best case scenario. Qué buena pregunta. Eh, y, y creo que también, digo, ahora que soy mamá, digo, tengo 8 meses de ser mamá. Tuve a mi bebé hace 8 meses, a Daniela. Creo que ahora te contesto la pregunta pensando en ella. Entonces está padre, ¿no? Está padre cómo esos eventos de la vida te van cambiando tu perspectiva. Al final, yo un poquito lo que te diría, va a sonar muy cliché, pero es como, ¿cómo le dejas un mejor mundo en mi caso, a Daniela, Sí. a las nuevas generaciones, pues lugares más inclusivos, con más oportunidades, eh, donde tu género o tu manera de pensar o tu sexualidad o lo que fuera, que eso como que no sea una barrera para ti. Y como te digo, o sea, desde que yo tuve a Dani, eh, como que, o sea, por ejemplo, te voy a contar algo. Cuando yo supe que estaba embarazada y supe que iba a tener una niña, yo siempre me vi como mamá de niños, siempre. Toda mi vida me vi como mamá de niños porque decía, pues es más fácil tener niños. Digo, todavía el tiempo me lo va a desmentir o no. Pero cuando supe que tenía niña, al final dije, ¡Ah! O sea, pobrecita, pobrecita, porque no va a tener una mamá que sea así como que girly, que le ayude así como, pues que si la muñeca, y a mí, por ejemplo, si tú le preguntas a mi mamá, o sea, me Sí. decía una muñeca y haz de cuenta que se la aventaba. A mí me encantaba jugar fútbol con mi hermano y así. Entonces yo decía, pues pobre Dani, o sea, no va a tener esa mamá que le ayude a ser así como pues más girly, por así decirlo. Ujú. Eh, pero después, con el tiempo, como que dije, Paulina, o sea, es al contrario. O sea, porque tú puedes criar a tu hija sin el paradigma de que tiene que ser girly. Tú la vas a criar como a tu manera, Ujú. en, o sea, haciéndole creer que ella puede llegar hasta donde ella quiera, sin importar como que cualquier barrera o cualquier cosa. Entonces, como que, y la verdad eso me emocionó mucho, dije que sí es cierto, o sea, el cambiar como que la manera de pensarlo, Nice. me emocionó mucho. Y hoy te diría, me encanta tener una hija y me encantaría, si tengo la bendición de tener un segundo bebé, que fuera una niña. Te lo juro que yo digo, pues sí, porque ahora vamos a crear mujeres empoderadas, y aunque sea niño también, ¿no? Pero creo que al final es eso, ¿no? Crear un mundo con más oportunidades, donde el que quiere llegar lejos pueda llegar hasta donde quiera, y en un ambiente donde se sienta seguro de diversidad de opinión, de sexualidad, de creencias. Entonces, creo que es eso, ¿no? Eh, y pues eso es, sí, o sea, al final tener esa libertad de que pueda brillar donde quiera que esté, ¿no? Pues qué padre, y a mí me mueve también mucho eso, que tengamos ese futuro y esa libertad de actuación, también de madurez, diría, que hace falta también mucha. Y nada, creo que ha estado muy bueno el episodio, hemos hablado un montón de cosas personales, de trabajo, de formas de trabajo, todo un poquito de cultura organizacional. Y nada, pues muchísimas gracias, Paulina, por aceptar la invitación. Gracias por estar aquí en este No, espacio. hombre, a ti, muchas gracias, Luis, por buscarme, y tener esta conversación contigo y con toda la gente que te escucha, que digo, al final espero que hayan aprendido, y se hayan llevado algo, de esta conversa entre nosotros. Pero muchas gracias y lo disfruté bastante. Gracias, igualmente, pues seguro que sí. Pues ya sabes que Reventando los Podcasts es dirigido por un servidor Luis Salas y producido por Polymath, una red de consultores que co-creamos organizaciones ambidiestras. Pues nada, pues voy a reventar algo. Que estés muy bien. Chao.
Muy bien, gracias. Bye bye. Ahí.